Hola, buenas tardes. A continuación les vamos a hablar del capítulo 4, estimar el coste de capital de una empresa. Y bueno, el coste medio ponderado de capital es la media ponderada de las tasas esperadas de rendimiento. ¿Cuáles son las tasas esperadas de rendimiento? Es el número que se promedia para determinar la tasa probable que ocurriría en esta inversión. Y bueno, eso sería después de los impuestos de las diversas fuentes de capital de la empresa. También nos menciona el libro qué es la tasa de descuento que habría que emplear al descontar los flujos de caja disponible. ¿Cuáles son los flujos de caja disponible? Pues lo podremos conocer como la acumulación de los activos líquidos en un periodo determinado. Y eso sería esperado para estimar el valor de la empresa. También más adelante nos menciona que el coste medio ponderado del capital de una empresa puede interpretarse como un coste de oportunidad de capital, que vendría siendo la tasa de descuento esperada. Como sabemos, pues la tasa de descuento viene siendo la aproximación financiera que define el valor presente de una suma futura. Y bueno, eso sería de la que se privan los inversores al desechar oportunidades de inversión alternativas con un riesgo equivalente. ¿Por qué? Porque al conocer una suma futura, ya ellos van teniendo como que una idea de lo que podría pasar al invertir su capital, los riesgos que podría tener. Y ya ellos ahí podrían saber si desechar esa oportunidad o tomarla. También nos habla de valor, flujos de caja y tasa de descuento. Primero nos dice que se estimarán los flujos de caja disponible de los recursos propios y se utilizará una tasa de descuento apropiada para los inversores de los recursos propios. También dice que se estará estimando el valor de una empresa en su conjunto, que vendría siendo la suma de la deuda y los recursos propios, y de ahí vendría siendo el flujo de caja apropiado, que es la combinación de los flujos de caja de la deuda y los recursos propios. ¿Cuáles son los flujos de caja de la deuda? Pues viene siendo el flujo de caja que sale de atender los intereses y la devolución principal de las deudas. Aquí vamos a definir el coste medio ponderado de capital de una empresa. Primero nos menciona que el coste medio ponderado de capital es la media ponderada de los costes. ¿Cómo estimar el coste medio ponderado de capital? En esta sección se hablará sobre las técnicas para estimar el coste medio ponderado de capital de una empresa. Sabemos que la valoración de una empresa mediante los flujos de caja descontados es un proceso relativamente inmediato. El procedimiento estándar consiste en estimar el coste de capital y los flujos de caja futuros de la empresa y luego descontar los flujos de caja al momento actual utilizando el coste de capital. Pero tenemos que las estimaciones de los flujos de caja y de las tasas de descuento están plagadas de errores. Estos errores potenciales de estimación son probablemente mayores en los flujos de caja, y esto es porque no hay referencias ni guías que utilizar para orientarnos sobre qué estimaciones son las razonables. Esto es diferente al hacer estimaciones del coste de capital, y el analista puede disponer de rentabilidades históricas de títulos en riesgo y acciones ordinarias, que esto supone una cierta frecuencia del entorno en el que está el coste de capital de una empresa. Por ello es el motivo de centrarse en el coste de capital de toda la industria, ya que primero la varianza en el coste de capital dentro de las industrias es modesta en comparación con la varianza entre las industrias. En segundo lugar, tenemos que los errores de estimación se minimizan al centrarnos en grupos de empresas similares de la misma industria.
Por otra parte, hay varios modelos para calcular el costo capital. Algunos de estos modelos de costo capital, en particular los de recursos propios, pueden variar sustancialmente. De ahí se surgen las siguientes directrices, las cuales pueden ser útiles al realizar la estimación del costo capital de una empresa. En primer lugar, tenemos que hay que utilizar los modelos más sencillos cuando sea posible, ya sea que hay indicaciones que algunos de los modelos más sofisticados del coste de los recursos propios tienen los errores de estimación más elevados. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el tamaño de la empresa y de su industria. Estas variables se pueden medir sin error equivocarse y se ha demostrado de forma fiable que están relacionadas con el coste de capital de una empresa. Y en tercer lugar, pero no menos importante, hay que calcular el coste de capital utilizando de distintos métodos, ya que aunque se fíe de los modelos más sencillos, todos los métodos aportan información muy importante que se puede utilizar para la evaluación de la empresa. El primer paso para el análisis del WACC consiste en determinar los pesos que se asociarán a los componentes de la estructura de capital de la empresa. Estos pesos representan la parte de capital invertido de la empresa que aportan cada una de las fuentes de capital. Aquí tenemos que ser cuidadosos al hablar del capital invertido, porque no incluye todo lo que hay del lado derecho del balance de la empresa. Y tiene que ser en concreto, el capital invertido de una empresa es la suma solo de la deuda que devenga intereses, las acciones preferentes y las acciones ordinarias. En teoría, deberíamos calcular los pesos utilizando los precios de mercado de cada título de la empresa, ya sea de deuda o de recursos propios, estos multiplicados por el número de títulos pendientes. Sin embargo, en la práctica, se utilizan los pesos de la estructura de capital para calcular el empleando los precios de mercado, solo para los títulos de recursos propios, ya sean acciones preferentes y ordinarias. Los precios de mercado de estos títulos están fácilmente disponibles, de modo que un analista puede multiplicar sin más el precio del mercado actual del título por el número de acciones para calcular el valor del mercado total. Para los títulos de deuda, a menudo se sustituye el valor del mercado por el valor en libros, dado que los precios de mercado de la deuda suelen ser difíciles de obtener. Esto, sin embargo, cuando el valor del mercado de la deuda está disponible, debe ser utilizado en lugar del valor en libros. El segundo paso para el análisis del WACC es el coste de la deuda. Normalmente, los analistas utilizan el rendimiento al vencimiento prometido de la deuda pendiente de la empresa como estimación del coste esperado de la financiación. Conoceremos el rendimiento al vencimiento como YTM. La estimación del rendimiento al vencimiento de una emisión de bonos corporativos es inmediata cuando el analista tiene acceso a información relativa al vencimiento del bono, su precio de mercado actual, el tipo de interés del cupón y el calendario de los pagos del principal. Calcular el YTM es difícil cuando la empresa tiene una deuda elevada en manos privadas y por lo tanto no tiene precios de mercado fácilmente disponibles. A causa de esto, es una práctica habitual estimar el coste de la deuda utilizando la maduración de una cartera de bonos con ratings y maduraciones similares a los de una deuda pendiente de la empresa, ya que es más fácil. Tenemos como ejemplo que Home Depot tenía una emisión de bonos vencida en 2016, a 10 años hasta el vencimiento, tenía un tipo de cupón anual del 5.4%, pagaba intereses semestrales y por lo tanto tenía 20 pagos y tenía un precio de mercado de 968.65. El YTM de la emisión de bonos se puede calcular despejando el YTM en la siguiente ecuación de valoración de bonos que podemos ver a continuación. Resolviendo la siguiente ecuación, tenemos que el YTM semestral es de 2.91%, que se convierte en un YTM anualizado del 5.9%, basándose en un tipo impositivo marginal del 35%. El coste después de impuestos de la emisión del bono de Home Depot es entonces de 3.835%,
que es igual a 5.9%, 1 menos 0.35%. Ok, tasas de rentabilidad, promesas y expectativas. El rendimiento al vencimiento se calcula utilizando los pagos de intereses y principal prometido. Esto, por lo tanto, puede considerarse una estimación razonable del coste de financiar la deuda solo cuando el riesgo del impacto es tan bajo que los flujos de caja prometidos son similares a los esperados. Para las deudas con peor calidad crediticia, sin embargo, los flujos de caja prometidos y esperados están lejos de coincidir, ya que se hace necesario que haya un ajuste explícito de la pérdida posible en el evento de impago. Para comprender mejor la distinción entre rendimientos prometidos y esperados de la deuda, consideremos el cálculo del YTM de un bono a un año de acuerdo con la siguiente ecuación que vemos en la primera ecuación de la izquierda, donde podemos notar los flujos de caja utilizados para calcular el YTM, los cuales son pagos contractuales o prometidos. Estos son iguales a los flujos de caja esperados solo en el caso de bonos en riesgo. Para la deuda con riesgo de impago, los flujos de caja esperados deben reflejar la probabilidad de incumplimiento y la tasa de recuperación de la deuda en caso de incumplimiento. Para una emisión de bonos de un periodo, el coste de la deuda puede calcularse utilizando los flujos de caja esperados del titular del bono como sigue, el cual podemos ver en la siguiente ecuación donde nos muestra el precio del bono. El flujo de caja esperado para el titular del bono es el pago del principal y los intereses prometidos que estamos mencionando. Estos ponderados por la probabilidad de que la deuda sea impagada, más el flujo de caja que se percibiría en un evento de impago, ponderando la posibilidad de impago. Para poder entender esto, consideremos un bono con valor nominal de 1 y un vencimiento de un año, que eventualmente se vende a 985 y paga un interés anual del 9%. Esto utilizando la primera ecuación de la izquierda y estimamos el YTM del bono en 10.66%, lo cual podemos ver realizado en la última ecuación que está abajo, donde vemos que el YTM de 10 puntos es de 10.66, representa la tasa de rentabilidad que repercibiría un inversor si el bono no incumple. Por otro lado, la probabilidad de impago del bono es del 15% y la tasa de recuperación es del 75%. Esto da la tasa de rentabilidad esperada para la inversión, de acuerdo con la ecuación, es la segunda de la derecha, es de 6.55%. Esto en la práctica, las diferencias entre el YTM y el KD son relativamente pequeñas con la deuda en la calidad de la inversión, y el YTM proporciona una estimación razonable del coste de la deuda. Esto, sin embargo, en el caso de las empresas con deuda por debajo de calidad de inversión, puede haber una diferencia significativa entre el YTM promedio y la rentabilidad esperada o el coste de la deuda. Hay dos maneras para estimar el coste de la deuda por bajo de nivel de inversión. En el primer método consiste en estimar los flujos de caja esperados empleando las tasas de incumplimiento y recuperación esperadas, y con ellos calcular el TIR de la deuda. El segundo método aplica el modelo de variación de activos financieros, el CAMP. Seguimos con estimar el coste de bonos corporativos convertibles. Los bonos convertibles representan una forma híbrida de financiación, esto es, a la vez, deuda y recursos propios. Dado que el titular del bono puede,
a su discreción, convertir el bono en un número predeterminado de acciones ordinarias. Dado que estos bonos tienen la característica de conversión, normalmente tienen un tipo de interés más bajo y en consecuencia su YTM estimado subestima el verdadero coste de la deuda. Esta fuente dual de valor significa que el costo de financiarse emitiendo convertibles es función tanto del título subyacente, bono o acción preferente, como de la opción call. Esto en consecuencia tiene que el coste de capital obtenido emitiendo bonos convertibles puede ser interpretado con la medida ponderada del coste de emitir bonos clásicos y el coste de la característica de conversión, donde las ponderaciones son iguales a las contribuciones relativas de los componentes del valor del título. El coste de las acciones preferentes que sigue al paso 2. Estimar el costo de las acciones preferentes clásicas es inmediato, dado que normalmente pagan al titular un dividendo fijo para cada periodo trimestral, indefinidamente. El valor de esta corriente de dividendos puede hallarse del siguiente modo. Podemos observar la primera ecuación de la izquierda donde se muestra la ecuación, donde empleando el dividendo preferente y el precio observado de las acciones preferentes podemos inferir la rentabilidad exigida por el inversor con la siguiente ecuación de la derecha. Para ilustrar lo anterior, considere que las acciones preferentes emitidas por Alabama Power Company paga un dividendo anual del 5.3% sobre una paridad del 25 o 1.33 por acción. Estas acciones se venderían el 24 de mayo de 2006 a 23.35 por acción. En consecuencia, los inversores exigían una rentabilidad de estas acciones del 5.67%. Podemos ver el desarrollo en la última ecuación, donde podemos observar que el dividendo preferente es también el dividendo prometido, del mismo modo que los intereses de los bonos corporativos son los prometidos, y tanto no representan necesariamente el dividendo del accionista preferente que espera recibir. Esto significa que la rentabilidad del 5.67%, calculada más arriba, supone una cuota superior del coste de las acciones preferentes. Esto podría ser que la empresa decidiera suspender pagos o aclararse en quiebra. El punto clave es que hay que recordar que el método estándar es estimar el coste de las acciones preferentes utilizando la ecuación de la izquierda, ya que está sesgado al alza y arroja costes estimados superiores a los esperados. Sin embargo, es muy común utilizar el cociente entre el dividendo prometido y el precio de la acción preferente como muestra de la siguiente ecuación de la derecha. Bueno, ahora para continuar seguiremos hablando sobre uno de los, vamos a decirlo, parte del paso 2 que vendría siendo el coste de las acciones ordinarias. Este coste es la estimación más difícil que tendremos que hacer al evaluar el coste del capital de una empresa. La dificultad más que nada de esto pues proviene del hecho de que los accionistas ordinarios son los acreedores residuales de los ingresos de la empresa. Esto más que nada pues los accionistas ordinarios reciben su rendimiento a partir de lo que sobra cuando todos los demás acreedores pues han cobrado. Estos acreedores pueden ser titulares de bonos o accionistas preferentes, ¿no? Y por tanto no hay una rentabilidad prometida o predeterminada basada pues en un contrato financiero, ¿no? Pues viene siendo igual el caso de los titulares de bonos y los accionistas preferentes, ¿no? Uno de los métodos que hablaremos serán, digamos, el método de valoración de activos. Más que nada las teorías de valoración de los activos pues aparecieron en lo que es la literatura financiera en la década de 1960
con la creación pues de dicho modelo, ¿no? Valoración de activos financieros, o también conocido como CAP, que el CAP tradicional fue más que nada seguido por una legión de versiones modificadas que relajaron algunas de las hipótesis más restrictivas sobre las cuales se basa pues el modelo original, ¿no? Entonces podemos ver que el CAP tradicional vendría siendo la intuición basada del mismo CAP, que es el riesgo relevante de una acción que queda determinada por la medida en que contribuye la volatilidad global de una cartera bien diversificada. Podemos comprender que la relación entre lo que es el riesgo y la rentabilidad es más que nada, es útil descomponer el riesgo asociado a una inversión en dos componentes, que vendrá siendo uno de ellos, el primero, la variabilidad que contribuye al riesgo de una cartera diversificada, como se comentó, y el segundo, la variabilidad que no contribuye a dicho riesgo. Esto más que nada, de acuerdo con lo que el CAP trata de decir, es que estas acciones deberán requerir tasas de rentabilidad inferiores a las que las acciones menos volátiles, pero que contribuyen más a la volatilidad de dichas carteras bien diversificadas. Tenemos igual lo que son los tres parámetros que podemos manejar en lo que entre es el CAP. El primero de ellos es el tipo libre de riesgo. Aquí más que nada es seleccionar qué tipo de interés libre de riesgo nosotros tenemos, ¿no? O queremos. Es el parámetro de entrada menos controvertido más o menos de este método. Pero no obstante hay dos cuestiones que debemos abordar. ¿Qué es un título libre de riesgo? Y qué vencimiento deberíamos utilizar, ya que para esto tenemos que tener en cuenta pues dichas dos preguntas, ¿no? Para poder manejar este primer parámetro. Asimismo tenemos el segundo parámetro, que es estimar la beta. Pues la beta de una empresa pues representa la sensibilidad del rendimiento de sus recursos propios frente a variaciones en las tasas de rentabilidad de la cartera pues, global del mercado, ¿no? Por así podemos tenerlo. Y esto en sí es el valor de la cartera del mercado de inversiones con riesgo que supera a los bonos del tesoro, vamos a decirlo así, en un 10% durante un mes concreto, ¿no? Podemos manejar lo que es un mes, el mes que nosotros preferamos, ¿no? Y como tercer parámetro tenemos lo que es el prima de riesgo del mercado. Aquí en la prima del riesgo del mercado más que nada es determinar dicha prima que requiere una predicción del, ¿cómo decirlo? Una predicción del diferencial futuro entre la tasa de rendimiento de la cartera del mercado y el rendimiento libre de riesgo. Tenemos que recordar que la tasa de descuento debe reflejar el coste de oportunidad del capital, que este a su vez viene determinado por la tasa de rentabilidad asociada a colocar el dinero en otras inversiones con riesgo. Aquí más que nada es, digamos, si uno cree que la bolsa genera rendimientos elevados, pues digamos durante los próximos 5 o 10 años, entonces la tasa de rentabilidad exigida más que nada las acciones de una empresa también será bastante elevada. Bueno, también nosotros manejaremos lo que es el modelo factorial o modelos factoriales, que viene siendo un poco más diversificado, ¿no? Pues más que nada es un segundo enfoque que surgió en la década de 1980. Es el uso de más que nada modelos multifactoriales que reflejan el riesgo de inversiones con múltiples betas y primas de factores de riesgo. Aquí nos dicen más que nada que el modelo factorial más extendido es el modelo tradicional Fama-French, que este modelo más que nada intenta describir los determinantes del retorno de los recursos propios a partir de tres primas de riesgo. La primera prima de riesgo de los recursos propios del CAP, que sería una prima de riesgo por tamaño y una prima de riesgo referente al valor relativo pues de la empresa, ¿no?
comparado con lo que es el valor de libros. Más podemos poner que es el valor basado en el coste histórico, ya que a eso nos referimos con valor de libros. Y esto pues nos ayuda más que nada, como se mencionó, ¿no?, a reflejar el riesgo de las inversiones con múltiples betas y primas de factores de riesgo. Tenemos que tener en cuenta siempre múltiples betas, o sea, inversiones, múltiples primas de factores de riesgo para poder manejar lo que es este modelo factorial, ¿no?, o modelos factoriales. Un segundo método que nosotros igual veremos será el enfoque de flujos de caja descontados o tasa de rendimiento imputada. Aquí podemos basarnos en los métodos que hemos visto o podemos ver desde el punto de vista, y pues nuestro enfoque prospectivo comienza con más que nada el conocimiento del flujo de caja descontados. Sin embargo, en lugar de utilizar lo que es el método o el modelo DCF para determinar lo que es el valor de una inversión, por así decirlo, el método toma los valores observados y los flujos de caja estimados y emplea el método DCF para estimar lo que es la TIR, o nosotros podemos conocerlo como el coste implícito en los recursos propios. Aquí, ¿cómo podemos decirlo? Que algunas utilizan este método para producir una estimación de la prima de rendimiento del mercado, que se puede usar para estimar el coste de los recursos propios basados en el CAMP. Y pues más que nada otros utilizan el método para estimar lo que es directamente un coste prospectivo de lo que es, digamos, los recursos propios de la empresa individual. Aquí a veces lo puedes usar, lo pueden usar, o sea, son métodos que se recomiendan de cierta manera, pero obviamente con un orden y una determinación sugerida, ¿no? También dentro de más o menos este método entra lo que es el modelo de crecimiento, de tres tasas. Este modelo más que nada, podemos decir, es una variante de lo que es el modelo de DCF, que difiere del primero tanto solo en lo que es la proporción a tres tasas de crecimiento distintas, que corresponden a tres etapas de crecimiento de una empresa, ¿no? Este modelo prevé, pues más que nada, crecimiento en los dividendos para los años 1 a 5, 6 a 10 y pues 11 en adelante, ¿no? Y pues este modelo más que nada corresponde como a las tres etapas que se mencionaron. La fórmula que el libro nos muestra sería la de precio de acción, que sería la sumatoria, y ya entra lo que es los dividendos entre los años, digamos, 1 a 5, entre los años 6 a 10 y de 11 en adelante, usando esta fórmula para poder así sacar lo que es el precio de la acción. Bueno, ya para ver igual, podemos tener lo que es calcular el WACC, que sería pues combinar todo, ¿no? Que sería el paso 3, por así decirlo. Y pues, como lo dice, ¿no?, consiste en calcular la medida ponderada de los costes estimados de sus títulos. Pues es el paso final para la estimación del WACC, pues de una empresa, y más que nada, ¿no? Entonces, para esto tenemos que evaluar lo que es la estructura del capital de Champion, que el libro nos maneja lo que puede ser esta tabla, que nos muestra los pasivos y recursos propios de Champions Energy Corporation. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Se puede encontrar una versión condensada de los pasivos y de los recursos propios, pues, de dicha empresa, y aquí nos puede manejar, o lo podemos ver, que es al 31 de diciembre del 2006. Nos muestra lo que es un balance en valor de libros y el capital invertido en valor de mercado, ¿no? Nos muestra el pasivo circulante, que en nuestras cuentas por pagar son de 150.250. Efectos por pagar, pues no nos manejamos en lo que es el balance. Otros pasivos circulantes tenemos 37.250. Y esto se suma para tener un total de pasivos circulantes de 187.500.
Ojo aquí que nos muestra el libro que la deuda, pues a largo plazo, por así vamos a llamarlo, que es el 8% del interés pegadero o semejante que vence en 2015, nos dice que en el balance tenemos 750,000 y en nuestro capital invertido tenemos 2 millones. Entonces nos da un total de pasivos en el balance. La sumatoria de estos 750,000 y 187,500 como un total de pasivos de 9,037,500 y un capital invertido en un total pasivo, por así decirlo, de 2 millones. También tenemos lo que es el recursos propios, que digamos acciones ordinarias de 1 peso, por así decirlo, por paridad de acción, que vendría siendo 400,000. Acciones o capital desembolsado, que vendría siendo 1,250,000. Y ingresos acumulados, que vendrían siendo 2,855,000. Que vendría siendo un total de recursos propios de 4,505,000 en total. Y esto sería la sumatoria de este total más el total pasivo y nos daría un total de pasivos y recursos propios de 5,442,500. Y el capital invertido, que en total de recursos propios nos muestra que son 8 millones más los 2 millones de total pasivos, serían 10 millones como un total de pasivos y recursos propios. Aquí tenemos que tener en cuenta más que nada cómo es estimar el costes o los costes de la deuda y los recursos propios de Champion. Aquí como lo maneja la empresa que estamos manejando. Entonces, esto podemos basándonos en lo que es el rendimiento al vencimiento, que actual es más que nada de la nueva deuda de Champion, como se manejó, estimando el coste antes de los impuestos financieros de la deuda, que serían o se manejan de 8.25%, ¿no? Aquí para calcular el coste de estos dichos recursos usamos 3 estimaciones, que sería el CAM, el modelo de trifactorial de Fama French y el modelo DCF de las 3 tasas, que son los anteriores que venimos hablando. Y el libro nos muestra que dichos modelos de coste de los recursos propios tienen su coste estimado de los recursos en porcentaje, ¿no? Entonces, digamos, el de CAM vendría siendo 8.37%. El de Fama French trifactorial vendría siendo el 10.02%. Y el de 3 tasas vendría siendo el de 11.60%. Por lo tanto, más que nada, estimamos que el WACC, por así decirlo, de Champion en 9.23 a partir de la financiación que piensan obtener sus planes de operaciones, pues en la sumatoria o en la acumulación de estos dichos porcentajes. Es un tema, por así decirlo, coste que nos muestra más que nada cómo calcularlo, ¿no? Y aquí nos muestra cómo es el cálculo de WACC de Champion, que igual que el libro nos muestra una tabla que nos dice la fuente del capital, que vendrá siendo deudas y recursos propios, el peso de la estructura del capital, que vendrá siendo en una proporción, que sería la deuda un 20% y recursos propios un 80%, el coste después de impuestos, que vendría siendo un 6.19% en deudas y 10% en lo que es recursos propios, y el coste ponderado después de impuestos ya vendría siendo lo que es la sumatoria de dichos costos después del impuesto, por así decirlo, que serían 0.012338 y 0.07997, que vendría siendo el 9.23%, que es a partir de la financiación que piensan obtener más que nada sus planes de operación de dicho, por decirlo, empresa, ¿no? Y ya para terminar lo que es este capítulo, vamos a hablar lo que es tomar por partido, estimar el coste del capital de la empresa. Aquí, más que nada, es resumir cuáles son los puntos importantes o más relevantes que se vieron a lo largo de este capítulo, ¿no? Podemos decir que uno de estos puntos podría ser que utilice los pesos del valor del mercado para definir la estructura de capital de una empresa e ignore más que nada la deuda que no devenga de intereses de los cálculos, por así decirlo.
También tenemos que si se pretende utilizar el coste del capital para descontar flujos de caja futuros y distintas, entonces utilice el rendimiento de bonos a largo plazo en las estimaciones de la prima de riesgo del mercado, o también que utilice varios métodos para estimar el coste de los recursos propios. Estamos hablando más que nada de la estimación más difícil de la empresa que tendrá que realizar, utilizar los modelos de valoración tanto de activos como de descuentos de flujo de caja para los recursos propios del mismo coste de la empresa. Y pues eso sería todo de parte de nuestro equipo con el tema 4, que es estimar el coste del capital de una empresa. Gracias.